soy Emily Tinoco y el día de hoy les voy a contar lo que aprendí en el capítulo número 14 del libro Un corazón como el de Dios. El capítulo de hoy titula El recordatorio bendito. El día de hoy nuestro personaje David se encuentra en una situación muy difícil. Él está escapando del rey Saúl porque éste quiere matarlo. Incluso avisó a casi todo el pueblo de Israel para que matasen a David. Él estaba corriendo por su vida y decidió escaparse, y se dirigió a la ciudad de Nob. Nob era conocida como la ciudad de los sacerdotes, y es ahí donde se va a encontrar con el sumo sacerdote que en ese momento era Ahimelech. Muchas veces nosotros durante nuestra vida, cuando tenemos dificultades, siempre acudimos a alguien que esté cerca a Dios, ¿verdad? Puede ser nuestro pastor o nuestros líderes, y siempre buscamos en ellos quizás refugio para que Dios los use y nos dé un buen consejo. En ese momento David hizo exactamente lo mismo. Se dirigió hacia el sumo sacerdote Ahimelech. Pero recuerden que cuando una persona está caminando por mucho tiempo le comienza a dar hambre y sed. Y esto es lo que le pasó a David. Comenzó a tener hambre y al momento en el que él llegó en donde estaba Ahimelech, él se sorprendió a Ahimelech y dijo, wow, aquí está David. Y David le dice, ¿sabes qué, Ahimelech? Tengo hambre. Dame 5 panes, por favor. 5 panes, no sé si recuerdan una historia más adelante en el Nuevo Testamento donde nos cuentan cómo Jesús alimentó a más de 5,000 personas con solo 5 panes que habían encontrado en ese momento sus discípulos, ¿verdad? Eran lo único de comida que habían encontrado además de 2 peces. Pero en esta oportunidad David no va a encontrar 5 panes, sino lo único que él encontró en ese momento, lo único que podía ofrecerle a Ahimelech eran los panes de la proposición. Estos panes eran un símbolo de la promesa que había hecho Dios con los hijos de Israel, con el pacto que había hecho con ellos. Entonces es lo único que pudo darle en ese momento a David. El autor menciona en este capítulo que Dios pudo haber usado a Ahimelech para que le dé este pan por 2 razones. Número 1, porque esto significaba el pacto que Dios había hecho con el pueblo de Israel. Recuerden que Dios había elegido a David como futuro rey de Israel. Entonces, este recordatorio era para David, para recordarle de que Dios estaba en control y lo había elegido a él para reinar sobre el pueblo de Israel. Pero además, este pan también simbolizaba la presencia de Dios, que Dios estaba presente en todo momento durante la vida de David. Más adelante en el Nuevo Testamento vamos a encontrar que Jesús mismo compara su persona con el pan de vida. Recuerden que Jesús murió en la cruz por nuestros pecados. Imaginémonos esa escena en la que Él se acerca a sus discípulos y les muestra las cicatrices con las cuales lo habían clavado en la cruz. Todos los creyentes recordamos a Jesús por eso, ¿verdad? Él murió por nuestros pecados para que nosotros pudiéramos ir con el Padre, porque estábamos eternamente separados de Él, de su santidad. Pero gracias a su sacrificio es que podemos llegar al Padre. Imagínense, nada de esto es coincidencia, ¿verdad? Pero además, David, como había oído sin nada, necesitaba algo con que protegerse y en ese momento le preguntó a Ahimelech si tenía alguna arma que tuviera por ahí. Pero como es un lugar de sacerdotes, no había nada. Pero ¿saben qué le dijo Ahimelech? ¿Sabes qué, David? Aquí tenemos la espada de Goliat. Recuerden, a Goliat era un filisteo que se había enfrentado a los israelitas. Entonces David lo había derrotado con la ayuda de Dios. Y justo en ese momento estaba la espada de Goliat. Ese era otro recordatorio para David, para que recordara quién le había dado la fuerza suficiente, la valentía suficiente para enfrentarse a un gigante como Goliat. Imagínense que Dios siempre va a usar las circunstancias para poder recordarnos que está con nosotros. Después de todo esto, él se dirigió a Gad, a las tierras de Gad, a buscar al rey Aquis. O bueno, él quería ir por ese camino porque estaba huyendo de Saúl. Imagínense, tanto era el miedo, el temor que tenía David en ese momento,
que se dirigió a tierras enemigas. Recuerden que en ese momento estaban de enemigos los israelitas con los filisteos. Y él se fue justamente a esas tierras. Tanto era el temor que él tenía hacia su rey, el rey Saúl, ¿verdad? Entonces, esta historia, esta parte de la historia, es algo que a mí me encantaba de muy niña porque mi mamá me lo contaba todas las noches cuando yo y mi hermano ya nos íbamos a ir a dormir, y ella lo titulaba David el Loco, porque realmente David se hizo loco. Cuando él llegó a las tierras de Gad, en ese momento estaban los hombres del rey Aquis, y ahí estaba el mismo rey. Y le decían: oye, rey, ¿ese no es David, el que derrotó a Goliat? ¿No es aquel hombre a que las mujeres cantan que mató a 10,000? Al oír esto, David tuvo temor por su vida y decidió actuar como un demente, como un loco. Dicen que comenzó a garabatear las paredes, comenzó a babear. Mereció un Oscar porque todos los que estaban ahí se lo creyeron, imagínense. Pero ¿saben qué? Eso fue muy astuto. Primeramente, el rey Aquis se lo creyó y dijo a los soldados: ¿cómo me van a traer un loco más aquí a la ciudad? Pero ¿saben por qué más creen que lo hizo David? ¿Por qué se hizo loco? En ese momento las personas tenían mucho miedo de las personas locas. No porque realmente estén locas, sino temían que éstas hayan sido poseídas por demonios. Y al hacer o atacar a esa persona, temían por su vida porque ésta podía reaccionar de una manera mala. Increíble, ¿verdad? Cómo la vida de David siempre nos da nuevas enseñanzas. Y en el capítulo de hoy quiero recordarles que Dios siempre está con nosotros, al igual que siempre estuvo en cada paso que daba David durante su vida. Dios estaba con él. ¿Y cómo nosotros podemos acercarnos a Dios? ¿Cómo sabemos lo que Dios quiere de nosotros? Pues Dios nos recuerda cada día lo que quiere de nosotros a través de su palabra. ¿Cómo podemos hacer esto? Simplemente asistiendo a nuestro servicio de celebración. Dentro de la iglesia, el pastor siempre nos va a estar enseñando la palabra de Dios, y por medio de ello también podemos recordar todo lo que Dios quiere de nosotros, todo lo que Dios demanda de nosotros. También asistiendo a nuestro centro de acción. Pero algo más íntimo, algo que Dios hace directamente con nosotros, también puede ser a través de nuestro cuaderno espiritual. Ahí cada uno de nosotros podemos entender más a profundidad lo que Dios quiere de nosotros. Es por eso que es importante que cada día estemos en comunión con Él, para que podamos realmente saber lo que Él quiere de nosotros. Hermoso capítulo, ¿verdad? Un recordatorio que Dios nos hace cada día a cada uno de nosotros. Espero que este capítulo haya sido de mucha bendición para sus vidas. Nos estaremos viendo en el siguiente capítulo.